Es el momento de la interpretación, del contexto, de entender qué es lo que está ocurriendo en los mercados. Hoy en el foco, después del no movimiento de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero sí de las palabras y la visión del presidente Jerome Powell, presidente de la Fed, pues es importante intentar interpretar sus palabras. Es un ejercicio muy saludable para entender el mundo, para entender los mercados, que son un sensible termómetro de lo que ocurre en el planeta. Nos acompaña para ayudarnos en esa tarea Javier Alonso, fundador y CEO, director de inversiones de Wealth Asset Management. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Este es un ejercicio muy repetido, ¿verdad? Cada vez que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, quien sea, ahora es Jerome Powell, pues cambia algunos párrafos de su comunicado. Primero lo releemos y luego también hace las interpretaciones. De lo que has visto y oído, porque hecho no hizo nada, recordamos ayer, teóricamente, ¿qué es lo más importante? Bueno, la reunión era la más previsible de todas, porque se esperaba que no hiciera nada, ¿no? Que dejara a los tipos donde estaba. Pero sí que atisbó una posibilidad, de momento para él remota, de recesión, para nosotros no tan remota, porque quizás sea incluso buscada. ¿Buscada en qué sentido? Estados Unidos debe subir impuestos. Nosotros somos totalmente contrarios a subir impuestos en cualquier escenario, pero este es el único en donde creemos que es lo que tiene que hacer Estados Unidos. Y la promesa de Trump era bajarlos. Entonces vemos que es incompatible. ¿Se acuerdan cuando la primera ministra británica perdió el puesto en 20 días porque dijo que iba a bajar impuestos cuando ya habían pasado el umbral del dolor? Pues Estados Unidos ha pasado el umbral del dolor. Entonces debe subir impuestos porque la reducción de gastos, si no se hace muy paulatina, es muy dañina para la economía. Si despides a un funcionario, que con Biden se contrataron muchísimos, pierdes su renta en el PIB, porque lo que aporta un policía, un profesor, un bombero, al PIB es su renta. Entonces el PIB caería por los despidos del sector público y a la vez pierdes el consumo, que pesa muchísimo en la economía americana. Entonces esa reducción tan drástica que quieren de gasto te lleva a la recesión. Aunque él dice que el riesgo lo ve todavía bajo. Sí, a ver, aquí hay también dos problemas adicionales. Uno es la inflación, que tiene que luchar contra ella, los aranceles pueden ser inflacionistas, y ahora si se deprecia mucho el dólar, como se está depreciando, que ha tenido un movimiento gracias al tirón del boom, de la rentabilidad del boom alemán, se ha apreciado muchísimo el euro, ellos van a importar inflación. Entonces tienes aranceles, importar inflación, y entonces Powell le da miedo esto. Entonces no ha querido mover ficha porque dice, a lo mejor la propia ralentización te da control de precios, pero de momento las dos medidas, tanto el dólar como los aranceles, son inflacionistas. Son perspectivas a corto plazo de todas formas, ¿no, Javier? Porque todavía veo que en el mercado se descuentan otras dos bajadas de tipo de interés en Estados Unidos este año. Ahí hay una cosa que marca mucho, que es que la deuda, cuando subieron los tipos, en lugar de tener un calendario bastante estructurado, lo tiene muy desestructurado y este año vence el 25%. Entonces, si los chinos están vendiendo, si Japón está vendiendo, ¿quién va a comprar esa deuda? Lo normal es que lo compren los bancos americanos y también las compañías de seguros y demás. Entonces, eso te va a exigir una prima por vencimientos. Una prima también que los cortos caen y los largos suben. Esa subida de los largos es la que ha provocado la caída de las tecnológicas, de las 7 magníficas y del growth, porque la renta variable y sobre todo el growth tiene mucha duración. Entonces, sí que es a corto, es verdad, pero es a corto por esta necesidad de reestructurar la deuda americana. El 25% tienen que emitir nueva deuda más cubrir el déficit del 7%. Ya que citas los bonos, hubo algo que sí que apuntó Jerome Powell que empieza a cambiar, ¿no? Que es esa política de la Reserva Federal precisamente con los bonos americanos. Ya no piensa tanto en venderlos como en seguir recomprándolos, incluso ralentizando el ritmo. Eso significa que habrá incluso menos bonos en el mercado. En cierto modo, si no me equivoco, podría incluso subir un poco los precios y mantener las tires a la baja, que es lo que de fondo le beneficiaría a Trump. Claro, tiene que haber dos compradores, o el Banco de Bancos, que es la Reserva Federal, o los propios bancos, ¿no? Si los bancos los compran hay un efecto expulsión, porque si un banco comercial, pues puede ser Wells Fargo o JP Morgan, te compra deuda por encima de lo que venía hasta ahora, hace mucho beneficio, porque si con el dinero de los depositantes compras deuda AAA del Estado americano, pero dejas de prestar. Entonces, al dejar de prestar hay contracción crediticia y esto también te lleva a la recesión. Entonces, Powell es consciente de eso y dice, si la compro el Banco Central y se aparca, eso no te genera contracción del crédito. Entonces, ayer atisbó que eso podía pasar. Examinemos las reacciones de los mercados. Hemos mirado al dólar, no ha pasado nada, sigue en el cambio en torno a 1,09 en las últimas horas. Estamos viendo los futuros americanos, vienen con ligeros rebotes. ¿Cambia en algo la perspectiva de incertidumbre en la que se está moviendo en particular el mercado americano?
¿Cómo luchas contra los aranceles? Lo normal es que China hubiera depreciado muchísimo y China está interviniendo el renminbi porque no se mueve, lo tiene ahí y de momento es una declaración de intenciones, ¿no? Entonces siempre miramos el dólar euro, pero no vemos cómo se están comportando las divisas emergentes, el real, el peso, la libra turca, no lo miramos, ¿no? Entonces siempre miramos el dólar euro. Es muy curioso porque Europa es una economía muy abierta y la americana es una economía muy cerrada pero con un mercado muy grande, ¿no? Entonces, ha habido ahora, por primera vez, una volatilidad brutal en este mes, pero generalmente el dólar euro es poco volátil, se va apreciando o depreciando muy lentamente, ¿no? Este movimiento tan drástico se debe a un factor externo. ¿Y cuál ha sido? Ha sido el repunte del bono a largo alemán con la aprobación del Parlamento de la extensión del déficit y la limitación constitucional. Europa es el otro gran protagonista en los mercados, ¿eh? Está todo el mundo asombrado porque por primera vez en mucho tiempo parece haberse desvinculado, ¿no?, la evolución de la renta variable, hablo de las bolsas sobre todo, europeas de las americanas. A ver, yo soy muy pro-europeo porque tenemos empresas extraordinarias. Siempre se habla de la vieja Europa, pero imaginemos lo que ha podido pasar en California. Si nosotros decimos que desde La Moraleja hasta Santo Domingo, la urbanización de Santo Domingo, se ha quemado todo sin ningún tipo de posibilidad de hacer nada, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Entonces, Europa no es solo el estado del bienestar, es que los servicios públicos funcionan y tenemos grandes bomberos, tal. Entonces, allí no había ni agua y la que había no tenía ni potencial. Entonces, las empresas pues tenemos extraordinarias en cíclicas industriales, papeleras, cementeras, compañías de gas, de tecnología menos que los americanos, pero también. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que había tal diferencial en valoración que ahora, como las pequeñas y medianas compañías, incluso las grandes, dependen mucho del ciclo y de la política fiscal, ha tirado con fuerza. Y va a continuar. Nosotros creemos que eso puede continuar. Sin embargo, en Europa no hay promesas de rebajas de impuestos, ni siquiera de que la economía tire con fuerza. Bueno, las revisiones en general de la OCDE antes de ayer todas son a la baja, pero la que menos se revisa a la baja es la europea, que se revisa ligeramente al alza, muy poquito. Y Alemania llevaba en recesión, no recesión, a lo mejor creciendo al 0,1, 0, pero parada durante los últimos 4 años y ahora se espera que empiece a revitalizarse la economía, ¿no? Entonces, nosotros estamos bastante optimistas con lo que puede venir en Europa. Sin embargo, si la economía no tira, a ver, las empresas europeas tendrán que vender en otros lugares para conseguir resultados que sostengan esa valoración, si la propia Europa no permite esas ventas, esos niveles de ventas. Luis Vicente, hay dos efectos con los aranceles. El efecto sustitución, hay bienes que se pueden sustituir por otro, y el efecto búsqueda de nuevos mercados. Casi todo en la vida se hace en crisis, en momentos de crisis. La economía española, pongamos por ejemplo, era una economía muy cerrada y muy poco abierta al sector exterior. Llegó la crisis cuando explotó la burbuja inmobiliaria y ahora exportamos muchísimo. Las empresas nuestras cada vez son más grandes, cada vez tienen mayor presencia mundial, dependen muy poco de Estados Unidos. La economía europea exporta a Estados Unidos menos que a otros mercados. Entonces yo creo que este drama que se está dando con los aranceles hacia Europa por Estados Unidos, el gran problema lo tienen en Estados Unidos, no en Europa. En Europa en particular, hoy tenemos un Consejo Europeo en el que se va a hablar de competitividad, se presenta un libro blanco sobre cómo financiar la inversión en defensa. ¿Este sector defensa e infraestructuras es el más interesante para inversores ahora mismo? Sin duda los ingenieros europeos son buenísimos y las grandes compañías de infraestructuras, hay alguna australiana, pero están europeas, cuando hay que construir grandes obras civiles en Estados Unidos, autopistas, puentes, casi siempre están las empresas europeas y españolas. Tenemos a Vinci, tenemos a Ferrovial, tenemos a ACS. Entonces eso es una oportunidad sin duda. Lo que faltaba eran presupuestos, obra pública y por fin va a llegar, ¿no? Entonces eso es una oportunidad brutal. Pero igual que tenemos grandes ingenieros, tenemos grandes médicos, economistas, abogados, realmente un poco nos infravaloramos, ¿no? Y también Europa tiene otro potencial buenísimo, que es mano de obra mucho más barata. Imaginemos que el PIB per cápita en España está en 29.000 euros, en Estados Unidos está en 90.000 dólares. ¿Cómo con 90.000 dólares puedes competir en el sector industrial a nivel mundial? Es muy difícil. Tú ya has perdido el sector primario y el sector secundario, que es la industria, estás en una economía de servicios y en una sociedad del conocimiento, que es súper rentable, pero no puedes volver para atrás como pretende Trump, porque solo puedes protegerlo vía aranceles. Entonces, la ventaja de Europa es que está en el sector primario, en el sector secundario, en el sector terciario y tiene una economía muy abierta y muy equilibrada.
Ya sabemos todos que el mayor valor que aportan los expertos en esta materia de inversión tiene que ver con la selección de activos. ¿Puedo preguntarte, Javier, en Welcome Asset Management, qué activos estáis seleccionando para este momento? Pues creemos que es un momento de quizá empezar a comprar de nuevo tecnología americana, porque ha cedido en torno a un 20-25% las grandes compañías, y son grandes compañías que los beneficios están acompañando y tienen la opcionalidad de comprar. Vimos la compra de Google hace 2 días de WIZ por 32.000 millones, que eso te va a generar EBITDA, aunque tenga unas ventas muy pequeñas en relación al precio y se haya pagado caro, sí que es estratégica y le puede dar ventas cruzadas en otras unidades de negocio como el cloud y ganar clientes, ¿no? Entonces sí que ahí vemos una oportunidad. Ahora, después de haber estado mucho tiempo infraponderados, ahora estamos empezando a comprar compañías, sobre todo pues, Amazon, Microsoft y Google. En ese lado sí que estamos. Seguimos con cíclicas industriales europeas y empezamos a mirar con un descuento brutal países emergentes. Eso por el lado del equity. Por el lado de la renta fija estamos bastante defensivos porque esperamos a que los spreads repunten un poquito más, pero sí que tenemos un carry, una posibilidad de ir recogiendo rentabilidades pues, cercanas al 4% que creemos que pueden sumar rentabilidad. Con cortos plazos, claro. Sí, duraciones muy cortitas todavía y muy contentos porque el fondo de renta fija, el WAM Duración 03, se ha convertido pues quizá en un estandarte en España. Es un fondo con una rentabilidad desde que lo creamos bastante buena y la verdad es que es nuestro buque insignia y bueno, pues estamos bastante contentos con la rentabilidad que lleva. Lo hemos visto liderando los rankings, efectivamente, ese fondo en particular. Pues Javier Alonso, fundador y CEO y director de inversiones de Welcome Asset Management, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día. Muchísimas gracias, Luis Vicente. Gracias a todos.